Buenos días, el día de hoy vamos a ver el tema de los aspectos físicos de Panamá. ¿Qué son los aspectos físicos? Los aspectos físicos que podemos distinguir en un país son el relieve, que contempla las montañas, las llanuras, las cordilleras, el clima y la vegetación. ¿Cuáles son los elementos del relieve? La superficie de Panamá muestra diversas formas como montañas, cerros y llanuras. Estas formas se van a clasificar en las llamadas tierras altas y tierras bajas. Las tierras altas de Panamá son las superficies con altitudes superiores a los 700 metros. Cualquier elevación que vaya de los 700 metros hacia arriba, es decir, mayor a los 700 metros, se considera una tierra alta. El 30% del territorio nacional de Panamá se clasifica dentro de las tierras altas. Aquí tenemos las tierras altas de Panamá, sus metros y su localización. Estos son los ejemplos de las tierras más altas de Panamá. Podemos ver de inicio, tenemos al volcán Barú, que es el punto más elevado de nuestro país, con 3.475 metros. Se encuentra en la cordillera central, en la provincia de Chiriquí. Las tierras bajas de Panamá. Las tierras bajas son los terrenos menores de 700 metros de altitud. El 70% de la superficie panameña corresponde a tierras bajas. Como podemos observar, en nuestro país, la mayoría de las tierras representan lo que son tierras bajas. Tenemos aquí las tierras bajas de Panamá, tenemos la de menor elevación, que es el Cerro Pelado, que tiene 700 metros y se encuentra en la provincia de Colón. Y tenemos entonces ahí hacia arriba los que le siguen ascendentemente. Clima de Panamá. ¿Qué es el clima? El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región. ¿Pero qué es eso de condiciones atmosféricas? Bueno, pues las condiciones atmosféricas son todas aquellos sucesos que se dan dentro de lo que se llama atmósfera. La Tierra está formada por diferentes capas y lo que es la atmósfera también de igual manera está representada por diferentes capas. En este caso, la atmósfera es lo que rodea a la Tierra, en donde encontramos lo que llamamos el cielo, y es donde se representan estas condiciones como es la lluvia, los vientos, la temperatura, la humedad, etc. El clima se va a determinar por diversos factores. ¿Cuáles son estos factores que van a determinar el clima? Bueno, los factores que determinan el clima de una región son el relieve, es decir, la posición que ocupa un lugar va a depender el clima que va a tener, la latitud, es decir, las zonas que están más cercanas a la línea ecuatorial reciben los rayos del sol de manera más directa. Por lo tanto, estas regiones son con mayores temperaturas. En este caso, Panamá se encuentra dentro de la línea ecuatorial y entonces, pues es un país con un clima de temperaturas altas. La latitud, es decir, a mayor altura disminuye la temperatura. Es decir, ustedes saben, por ejemplo, que en Panamá, en donde está el volcán Barú, en Chiriquí, en Cerro Punta, nosotros encontramos un clima mucho más fresco que aquí en la ciudad de Panamá, y eso se debe a que tienen una mayor altitud, es decir, sus terrenos son más altos. La cercanía al mar también depende. El mar se enfría y se calienta más lentamente que la tierra. Panamá, al estar, primero a ser estrecho y al tener tanto de un lado al mar Caribe como al océano Pacífico, pues por lo tanto sus zonas costeras y su territorio son más calientes. Las corrientes marinas. Los flujos de agua pueden ser fríos o pueden ser calientes y estos modifican la temperatura del lugar por donde pasan. Estas corrientes elevan la temperatura, lo que provoca una mayor humedad y por lo tanto se generan más lluvias. Panamá, como lo acabamos de mencionar, por tener al mar Caribe al norte y al océano Pacífico al sur, recibe por lo tanto grandes corrientes marinas y es un país bastante húmedo. Aquí tenemos lo que acabo de explicar, que dependiendo de la elevación la temperatura va disminuyendo, es decir, entre mayor altura menor temperatura.
Aquí tenemos lo que acabo de mencionar, que Panamá se localiza dentro de lo que es la línea ecuatorial. Ustedes ya estudiaron lo que viene siendo el paralelo y el meridiano y ya saben que este es el Ecuador, que este es el meridiano de Greenwich y aquí encontramos a Panamá. Panamá se encuentra dentro de lo que es la línea ecuatorial y por lo tanto su clima es más caliente. Climas de Panamá. Clima templado muy húmedo. Sus temperaturas van entre los 18 grados centígrados. Las lluvias son abundantes todo el año y se localiza en Chiriquí, cerca de la frontera con Costa Rica. Clima tropical muy húmedo. Sus temperaturas son mayores a los 18 grados. Tienen una elevada humedad, tienen abundantes lluvias todo el año y se localiza en la zona de Colón. El clima tropical húmedo. Sus temperaturas son mayores a los 18 grados, tiene lluvias abundantes y presenta una época seca durante el año. Sus vientos son vientos alisos y son vientos que soplan en verano del noreste. Se localiza en diversas zonas del país, como en Chiriquí, Herrera, Los Santos y la comarca de Gunayala. El clima templado húmedo. Tiene temperatura menor a los 18 grados. Tiene pocas lluvias, tiene una época seca, mayor a un mes, y se localiza en Chiriquí, pegado a la frontera con Costa Rica. El clima tropical de sabana es el clima predominante en el territorio nacional. Sus temperaturas van entre los 25 y los 27 grados. Se caracteriza por una época seca y otra lluviosa. Tenemos este mapa que representa los climas que se presentan en Panamá. Como podemos ver, depende de la región a la cual se ubica cada provincia o cada lugar, es el clima que predomina en cada una de ellas, recordando los factores que determinan el clima, como las elevaciones, los que están más cerca a la costa y todo lo que acabamos de mencionar con anterioridad.